para compartir? Sí. ¿Lo ves abajo? Espera. Sí. Yo normalmente para compartir, tienes que compartir, yo lo que hago es comparto, a ver, si puedes, ábrete la presentación esa que dice, ábretela como si fuera una página web, ¿vale? Y puedes compartir esa pestaña. Vale, a ver, vamos a verlo, tío. Bueno, el uranio, tío, es un tema que me ha estado quitando Ya el estamos en sueño. directo, ¿eh? Ya estamos en directo. Ya estamos hablando, ¿no? Bueno, pues saludos a todo el mundo. Vamos a Bueno, esperar a que vaya entrando la gente. sí. El uranio, tío, yo he estado muy obsesionado con este tema. He llegado a soñar, ¿eh? He soñado con el uranio. Pues ya estamos más de uno casi así, ¿eh? Yo le he contado a gente que yo he soñado con que compraba uranio físico y lo almacenaba. ¿Sabes? En plan, muy enfermo. Vamos a caer, vamos a caer. Bueno, yo al final, oye, es que es un mundo muy, muy bonito y te pones a investigar y te pones a ver documentales y la verdad es que más aparte, más allá de la inversión, ya la propia tesis de cómo funciona una turbina, joder, es una cosa brutal, ¿eh? Increíble. Lo que no sé es abrirla desde página web. A ver, bueno, lo que voy a hacer es... from the beginning, ¿vale? Vamos a dar tiempo a que A ver, entre la gente. sí, Voy a a ver, poner... voy a compartir toda la pantalla, ¿vale? Espera. Vale, a ver, espera. Vale, ¿se ve mi pantalla? Ahora, yo la tengo que añadir. Ahí está. Vale. Joder, qué maravilla. Vale, perfecto. A ver. Qué maravilla. Os voy a Vale. poner en los distintos sitios, las redes. Sí. Pues yo llevo con este tema, el tema del uranio, la primera empresa que compré fue en 2019, en mayo de 2019. Joder. Y pasé muy mala racha, porque hubo la máxima caída desde ahí, desde que compré fue un 65%. Entonces, yo llevo una caminata en el desierto muy dura, muy dura. Bueno, dura en el sentido, yo porque soy inversor muy novato, tío, entonces, bueno, sí que todavía me afecta, cuando caía, compraba, Claro. pero te afecta psicológicamente. Entonces, fue difícil, tío. Y bueno, cuando Claro. quieras... Sí, espérate. Voy a dar un... Estamos en el aire, ¿vale? Ya se está conectando gente. Lo mismo se conecta incluso algún compañero nuestro de los locos, ¿vale? Y vamos a dar que se conecte un poquito, que siempre tarda un poco en refrescar y en mientras las redes sociales le saltan las notificaciones, pero vamos, empezamos en nada. De todas formas, como esto después está grabado y lo pueden seguir viendo la gente en Twitch en diferido e inclusive en YouTube, así que no hay problema. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado unos minutitos de cortesía y si te parece, oye, Rodrigo, antes de que nos cuentes un poco del uranio y demás, cuéntanos quién es Rodrigo, ¿no? Cuéntanos un ¿Quién soy poco yo, tu tío? Joder. faceta como inversor, ¿no? Bueno, Yo tengo la suerte de hablar contigo en privado y sé que manejas, que controlas una barbaridad del sector, pero bueno, haznos una pequeña presentación para aquel que no te conozca. Sí, bueno, me llamo Rodrigo y realmente soy inversor privado, como el que es un tío que invierte desde su casa. Entonces, tampoco, o sea, no es que yo crea que controle mucho el sector, porque el sector es muy, muy complicado. Yo creo que tampoco tengo mucha experiencia inversora, yo lo reconozco, en el sentido, no sé, soy realista. O sea, yo no sé mucho de minería, no sé mucho sé muy poco de muy pocas cosas. Entonces, este es un sector fascinante y bueno, yo invierto desde mi casa, mi capital privado y luego tengo, pues con mi familia montamos una sociedad, porque yo les conté esta oportunidad de inversión, montamos una sociedad familiar para invertir parte del capital, porque tenemos unas empresas y desde entonces, bueno, pues gestiono ese capital privado que está prácticamente todo invertido en uranio. Tengo otras posiciones pequeñas, pero prácticamente donde veo la oportunidad más asimétrica es en el uranio. Pero Exacto. sigo leyendo, leo de otros sectores, leo sobre, por ejemplo, me interesa mucho el petróleo, el carbón, por todo lo denostado que está. Sobre todo el carbón. El carbón me llama mucho la atención.
porque es que China, tú lees China y es que siguen abriendo centrales como locos. Es Sí, cierto. el dragón Cierto. chino es insaciable. Entonces, bueno, pues ese soy yo. Yo trabajo un tiempo en una empresa de gestión de patrimonio, de comercial, pero bueno, no me llama mucho el tema de comercial y me llama más el análisis. Y bueno, empecé a hacerlo desde mi casa y me está yendo bastante bien, la verdad. Fantástico. Pues mira, aquí hablando de análisis y demás, aquí tenemos a Edgar, analista en un private equity, Ah, mira. y Edgar está muy interesado en la tesis del uranio porque incluso estudiaste algo tú también, Edgar, del uranio, ¿no? Sí, pero hace mucho, no estoy actualizado. Y soy ex analista de private equity. Ah, Qué vale. bueno. Fantástico. El private equity es complicado de cojones, ¿eh? Sí, Eso me bueno, parece, ¿no? un mundo maravilloso. Pero difícil, porque la gente que es dueña de su empresa sabe lo que vale, ¿eh? No como la gente en la bolsa, que mucha gente coge y vende, pero el que tiene una empresa sabe lo que le ha costado montarla y lo que vale. Bueno, ¿O qué? Habrá de todo, ¿no? Como la viña del Señor, ¿no? exacto. Hay de todo, hay de todo. Hay que se piensa que tienen una joya Ya. Sí. y los hay que no saben lo que tienen. Bueno, oye, pues Rodrigo, una vez hecha un poquito la introducción a quién Sí. eres, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué lo que hemos hablado un minutito antes de conectar el live? ¿Por qué este FOMO que está habiendo FOMO incipiente, ¿vale? Espectacular. Incipiente por ahora, pero ¿por qué estamos aquí? Es decir, ¿por qué la tesis del uranio? ¿Cómo la ves tú? Yo lo veo, yo nunca había sido tan bullish y te digo que llevo al 100% desde marzo del año pasado. Ahí fue cuando roté toda la cartera, estaba al 50% en uranio y cuando cayó, ¿sabes? Deep Yellow, por ejemplo, se cayó desde 0,30 a 10 céntimos. Eran unos precios ridículos. Entonces yo desde entonces voy al 100% y con las noticias que están saliendo, yo nunca había estado tan emocionado con la tesis. De hecho, estando al 100% tengo FOMO. ¿Sabes? Porque me apetece hipotecar la casa. O sea, ese es el nivel de FOMO que tengo. Entonces, si hubiera hecho esta presentación en verano, por ejemplo, yo se la hice a mi madre, bueno, a mi madre, a mi familia, ya aparte de unos tíos, se la hice el año pasado en abril, esta presentación. Bueno, si la llego a hacer, bueno, parezco yo aquí un mago, pero bueno. Pues vamos a empezar porque... Sí, siéntete sí, cómodo. Tú, vamos, estás en tu casa, cuéntanos sí, con sí, lo que tú ves del uranio, si tiene una presentación sí, vamos a empezar. Venga, Que perfecto. aquí el tema del uranio es que el precio va a subir sí o sí. No, es imposible, salvo que haya un desastre nuclear, en plan tipo Fukushima y de repente 40, 50, 100 reactores se paren en seco, que es imposible que pase eso. O sea, aunque hubiera un desastre nuclear, no iban a parar los reactores, porque no hay forma de generar tanta energía. Entonces, el tema es, el coste medio de extraer el uranio está entre 45 a 50 dólares para break-even, ¿vale? Y ahora estamos a 30. Hace poco, desde que subió el año pasado, más o menos estaban 20. Estamos diciendo que el sector estaba perdiendo dinero a las puertas. Y cuando un sector está perdiendo tanto dinero y lleva desde una caída desde Fukushima, desde el 2014, que las cotizaciones, por ejemplo, hubo empresas que cayeron un 99%, un Sí. 98%. Entonces, la cantidad el sector pasó de 180 billones de dólares de capitalización a llegar a 12. 12 billones. Que sabes que Repsol capitaliza más. Repsol, una mierda de petrolera que no vale nada en el mundo de los recursos. Entonces, aquí es importantísimo entender que la cura de los precios bajos son los precios bajos y cuando tú entras en un sector hipercíclico como es el uranio o el petróleo, cuando hay menos riesgo, cuando la oportunidad es más asimétrica, es cuando se pierde dinero en el sector. Entonces, podemos hablar un poquito muy, muy general de para qué se utiliza. Bueno, pues realmente lo que pasa en un reactor es que los átomos del uranio pues, son inestables, entonces los núcleos, los neutrones, se disparan unos a otros como si fueran pistolas y van partiendo núcleos. Y en ese proceso, cuando el núcleo, ese uranio se va descomponiendo de otros metales más pequeños de núcleo, va soltando, liberando una energía. Y eso es lo que se llama, en ese proceso genera reacción, que son esos
esos núcleos que son inestables y van saltando neutrones, ¿no? Entonces, la realidad es que produce energía limpia, segura, barata y estable, que es lo más importante en un mix energético. O sea, ni en el 2008 me suena, veía el otro día los datos, cayó la demanda energética un 4%. En el 2008, que fue una catástrofe. Entonces, la nuclear actúa de base energética dentro del mix energético. Entonces, es de las últimas en apagarse. Entonces, no estamos hablando de cómo es las centrales de ciclo combinado o de gas, que normalmente a veces son intermitentes, se encienden y se apagan para suministrar Para energía, ¿no? complementar, sí. O sea, pero la energía nuclear en España, mira que somos antinuclear con este gobierno, el 20% de la energía en España se produce con energía nuclear. Y tenemos, ahora creo recordar, 7 reactores, 8. Estados Unidos tiene 100 y pico reactores y produce el 10%. Entonces, eso es un tema muy importante. Entonces, también me gustaría tocar muy brevemente desde dónde Perdona, venimos. Rodrigo, por Sí, sí, hacerte sí. un inciso y no te voy a interrumpir. No, Simplemente no, no, voy dime. a poner en el chat, no sé si lo conoces, voy a poner en el chat un enlace a un señor que tiene un canal de YouTube, que es profesor, que se llama The Big Mafo, Miguel Ángel Fernández Sí. también, como el antiguo expresidente del Banco de España y tal, que explica perfectamente desde la parte de un físico cómo funciona un reactor, cómo Sí. chocan esos neutrones, cómo se libera. Es una maravilla, de verdad os lo digo, ¿eh? Ver el documental porque primero explica cómo funciona el reactor y después Claro. explica qué falló en Chernobyl y es Sí. una auténtica maravilla. No tiene nada que ver con la inversión, sino simplemente con los reactores, con el uranio. Sí. Pero como ha hecho una pequeña introducción, de verdad, el documental es maravilloso. Totalmente. Perdóname, Rodrigo. No sé si lo conocías. No lo he visto, pero sí que he mirado cómo funciona a nivel muy amateur, porque eso es Sí, complicado. bueno, hace una explicación de media horita, por supuesto, Claro. no vamos, pero es fantástica, de verdad. Disculpa, No, continúa, que me interesa mucho lo que estás contando. tú me cortas, ¿eh? Yo voy a hablar un poquito, en general, desde dónde venimos, un poquito he dicho que para qué sirve, ¿no? Para saber, tener antecedentes, para poder ver qué puede pasar en el futuro. Entonces, el anterior ciclo, aquí esta gráfica está cortada, realmente en los años 80, cuando hubo la crisis del petróleo, del embargo del petróleo de los países árabes, hubo otro pico del uranio, que pasó de unos 8, pasó a unos 80, ¿vale? Y luego pegó un cataclismo, la industria se fue a tomar por culo, literalmente, porque pasó un tema muy interesante, que es con la caída de la Unión Soviética, los rusos que estaban zumbaos me suena que tenían 45.000 armas nucleares, ¿vale? Entonces, las ojivas nucleares tienen uranio enriquecido al 90%. Entonces, Estados Unidos y, lógicamente, los líderes también soviéticos tenían miedo de que esas armas nucleares acabaran en manos de terroristas o de gente que no debería tener una bomba nuclear, ¿no? Entonces, tenían 45.000 armas nucleares. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue decir, bueno, yo te voy a comprar esas armas nucleares no para tenerlas en mi arsenal, sino para convertirla en energía. Es decir, voy a coger ese uranio enriquecido. Bueno, para explicar el tema del uranio enriquecido, y voy a hablar rápido porque si no, no nos da nada de tiempo en una hora. El uranio que nos interesa dentro del núcleo es el uranio 235, que es el isótopo 235, versus el isótopo 238. En la naturaleza, más o menos está al 0,3-0,4% del uranio que se encuentra en la corteza terrestre, es uranio 235 y el resto es 238, que no nos interesa para la fusión. Entonces, para poder hacer la reacción nuclear tenemos que aumentar esa cantidad de isótopo fisionable, es decir, que se rompe, y reducir la cantidad de isótopo 238. Esto luego es muy importante para un tema del ciclo del combustible. Entonces, esas armas nucleares se empezaron a convertir, todo ese uranio enriquecido se fueron a los reactores nucleares. Y, claro, esa era una oferta, una fuente de oferta secundaria de uranio que no se había previsto en el mercado. Porque era como si tuviera entrado 3 minas gigantescas en ese momento. ¿Me explico? Entonces, desde entonces, bueno, pues el sector quedaron cinco empresas en bolsa, literalmente, hasta que de repente China empezó a construir reactores nucleares y
los reactores se fueron prolongando, algunos se prolongaban, y entonces hubo un megaciclo del precio del uranio porque China, lo vemos aquí en el 2005, promueve la energía nuclear y McArthur River, que era una mina gigantesca de Cameco, que todavía la tiene ahora en parada de mantenimiento, se inunda. Y luego Cigar Lake se inunda. Entonces, eso crea la incertidumbre dentro de un mercado en el que la seguridad del suministro es lo más importante, no el precio. Eso es un tema que hay que grabárselo a fuego. Provoca que el mercado diga, oye, y si estas minas siguen inundando, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde va a venir el suministro? Y luego Ranger Mine tiene un problema con un ciclón y bueno, ahí el precio del uranio se fue hasta 140 y nada, hubo mucha especulación, entró mucho en el sector en el capital y bueno, y luego bajó a un nivel de precio en el que era pues rentable, lógicamente no iba a estar a 140. 50, 60 dólares era un precio justo para los mineros y para las utilities, ¿no? Pero claro, de repente viene Fukushima y 2011, ¿no? 2011, efectivamente, aquí lo tenemos en el gráfico. Son 40 reactores, más o menos en el mundo ahora hay 450, ¿vale? Ya entonces había como unos 400. 40 reactores, que era el 10% de la demanda mundial, se frenan en seco. Se apaga. Y los mineros tenían la falsa sensación de seguridad de como tenían contratos a largo plazo de suministro a las eléctricas, decir, bueno, los japoneses ya reiniciarán los reactores. Pero nunca los reiniciaron, entonces fue que el 10% de la oferta, de la demanda, se apaga, los japoneses empiezan a vender el inventario que tienen de uranio, dando más reducción de la demanda, aumenta la oferta, y luego hablaremos un tema del underfeeding, ¿vale? Entonces, poco a poco, y además tenemos que tener en cuenta que Kazajstán venía de una mentalidad muy, muy de plan quinquenal, ¿no? De producción, y vamos a producir y producir, y vamos a ser los mayores productores del mundo. Entonces, Kazajstán, que empieza a producir en el 2000 más o menos, que empieza ahí a producir 5 millones de libras, hoy está produciendo casi 55, no para de aumentar la producción, sin tener en cuenta que no puede vender sus libras de uranio tan baratas, que en esa época le iba a salir más barata empezar a reducir producción que seguir inundando el mercado. Entonces, el mercado, pues con todo el Fukushima, los kazajos que no paraban de aumentar, los mineros que eran como marineros borrachos produciendo, pues el sector se va a tomar por culo, quiebra. De 500 empresas que había, quedan 50 hoy en día, que es una barbaridad. O sea, el mercado te ha limpiado el 90% del mercado. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir del 2017, bueno, Cameco cierra su mina, que McArthur River, que producía más o menos el 12% de la demanda de la oferta mundial. Luego los kazajos reducen producción. Cigar Lake se suspende por el COVID. Entonces, bueno, venimos de un entorno que había sobreoferta a una reducción de la oferta y ahora tenemos un driver de la demanda brutal que es China, que no se confiaba tanto en que todos los tractores que tenían planeados se iban a construir. Y el modelo que tienen ahora, que es doméstico, el Hualong One, bueno, lo están replicando como si fueran churros. Los chinos son una cosa loco. Entonces, bueno, ya he hablado un poquito de Fukushima, ¿no? También teníamos una narrativa muy, bueno, porque Occidente es muy egocéntrico, ¿no? Y pensamos que el mundo es Europa y Estados Unidos, pero Alemania cierra sus centrales, mucha propaganda de Greenpeace. Francia, hace año y medio o dos, alarga la vida de sus reactores desde 2027 hasta 2035. Entonces, Francia tiene unos 70 reactores, que son muchísimos. Entonces, claro, ahí vemos como venimos de una imagen muy negativa a decir, oye, con el tema del CO2, o tenemos energía nuclear o es imposible cumplir los acuerdos de París. ¿Vale? Entonces, y venimos. El otro día, un reactor en Japón, el Mihama número 2, se ha reactivado. Tenemos narrativa positiva con voces pronucleares de Estados Unidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano.
Francia alargando la vida de sus reactores. España el otro día, a pesar de que tenemos un gobierno en contra de la energía nuclear, ha alargado la vida de los reactores. De 3 reactores he leído, ¿no? O algo Efectivamente. así, ¿no? 3, Sí, ¿no? Ujú. sí, el de Ascó, los 2 de Ascó y otro que ahora no me sale el nombre. Ujú. Entonces, venimos de una desinversión durante una década brutal. El COVID ha adelantado los acontecimientos y esto más o menos estaba previsto por el tema de los inventarios y de la oferta, que iba a producirse más o menos la subida gorda del uranio. Yo lo preveía en 2021, pues se ha adelantado. Bueno, lo veía más bien en el 2022. Hoy se ha adelantado un año con el tema del COVID, porque el COVID cerró Kazajstán durante un Ujú. tiempo en verano y Cigar Lake, que es Y Cigar Lake. otra mina que produce casi el 15% Bueno, que Cigar Lake han dicho que van a abrirla, pero que todavía no la han abierto. Claro, claro, porque, bueno, porque es complicado, es una mina muy difícil. Cameco cuando decidió cerrar MacArthur River, prefirió cerrar MacArthur River porque Cigar Lake es una mina mucho más técnica. Es underground y era complicada, era difícil de gestionar y entonces prefirieron cerrar esa mina porque preferían mantener al capital humano pues manteniendo esa mina, ¿no? Entonces, Ujú. vemos como venimos de súper negativo a todas las estrellas se están alineando y sinceramente yo creo que esto va a tener unas... Y aparte de eso, Rodrigo, el tema de Sprott, con el Sí, instrumento este de inversión de uranio físico y todo lo que está trayendo de cola de las propias inversiones ESG, que sí o sí van a sí, tener que comprar activos relacionados con el uranio. sí, totalmente. Ese es un punto, mira, tengo aquí una lista de puntos que me gustaría, y justo tenía, mira, el de Sprott, el de UPC, es un acontecimiento muy importante porque antes UPC solo podía comprar uranio físico emitiendo acciones cotizando por encima de NAP. Entonces, Ujú. tenían que estar por encima de NAP un tiempo y esto les da mucha más flexibilidad para comprar uranio y van a hacer un uranio en squeeze brutal. Y lo que dices del ESG es importantísimo porque ahora tenemos trillones de dólares que no va a entrar en ciertas inversiones solo por la temática. Y ya han incluido la energía. Europa el otro día incluyó a la energía nuclear como no renovable, pero sí fuente de energía limpia. Entonces, eso, imagínate la cantidad de billones que pueden entrar. Ujú. Brutal, brutal, brutal. Entonces, ahora mismo tenemos 440, estas gráficas de 2020, ahora tenemos unos reactores más, tenemos 445, 54 en producción, planeados 109 y 330 propuestos. A ver, esto es una industria en crecimiento que va a crecer más o menos entre al 2 al 3% anual. Entonces, es un crecimiento modesto, pero no es lo que se prevía de que iba a decrecer. Entonces, vamos a ver cómo va a seguir este sector para arriba. Entonces, aquí vemos una gráfica de la World Nuclear Association con diferentes escenarios. El más en el que se prevé que suba más la energía nuclear, pero en el escenario medio es que crece al 1,5%, al 1%, y al 2% en el de referencia, y en el de arriba sube al 3,5%. Entonces, Ujú. esto va a ser muy, 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 muy importante, porque China no para de construir. Y si tenemos en cuenta que China, el Partido Comunista Chino, ha prometido a la población que se va a volver a ver el cielo. Porque es que en Guangzhou la Es que no sé. gente no se respira. Yo estuve en Guangzhou y el humo, tío, te rasca la garganta, Ahí te es un suenan los problema. mocos. ¿No? Es un problema cuando fue los Juegos Olímpicos, ahí se puso un poco, porque claro, al final no deja de ser una dictadura y no salen muchas cosas al resto del mundo, ¿no? Pero cuando fue los Juegos Olímpicos, eso sí tuvo una repercusión y le hizo mucho daño la contaminación, la polución tan brutal que había. Sí, sí. Ah, no, brutal, brutal. Y claro, que la gente, los chinos antes, en los años 80, se morían de hambre y ahora que comen, pues sus prioridades han cambiado. Dicen, oye, ya que no me voy a morir mañana de hambre, ¿no? Ujú. Por lo menos que no me pillarme un cáncer de De pulmón, ¿no? pulmón. Está claro, está claro. Sí, sí.
Entonces, bueno. Y además, otra cosa, que en China, sí. Ahí lo que se dicen en los planes quinquenales, sí o sí, se cumple. Es decir, se cumplen. Es que se cumple. Ahí no estamos expuestos a que mañana entre otro gobierno y diga que, bueno, lo que dijo no, eso se cumple sí o sí. Sí. Y no tienen problema, ¿eh? La gente no puede protestar. Mira, ¿viste lo de las 3 gargantas? ¿Que tuvimos que desplazar a 10 millones de personas? Pues las desplazamos, no hay problema. No, y las centrales nucleares las están construyendo y cumplen. Está viendo que se cumple. Entonces, aquí vemos la energía primaria de China, que es fundamental el elemento de China, que es que no va a parar. ¿Sabes? Aunque parezca un crecimiento pequeño de energía nuclear, es que, claro, estamos hablando de tantos teravatios de energía que es brutal. Entonces, lo que hablaba antes del coste de producción. Bueno, pues aquí esta es una gráfica de un fondo muy famoso, bueno, dentro del mundillo L2 Capital. Si no seguís a Marcelo López es un crack, gestiona un hedge fund y hay que seguirle sí o sí. Me lo apunto. Pues esta gráfica aquí vemos más o menos que el coste promedio, ahora se están produciendo este año se van a producir 110 millones de libras de uranio, se consumen más o menos 190, ¿vale? Entonces hay un gap de 70, que parte está cubierto con la oferta secundaria, que luego hablaré de ella. Entonces, el sector necesita más o menos, aquí se ve, si veis que el cursor, 45 a 50 libras para que sea rentable. Y te digo, para que MacArthur River sea de 4 duros, porque nadie quiere abrir una mina que requiere tantísimo capital para ganar, ¿qué? Para ganar un 5%. Entonces, el precio del uranio no es si va a subir. No, esto es una inversión que es cuándo. El cuándo está seguro. Y no va a parar. O se apagan las luces, como dice Rick Rule, no sé si lo conocéis. Sí, claro. Él dice, o se apagan las luces o sube el precio. Y probablemente suba el precio. Tiene pinta. Tiene pinta. Entonces, a ver, más o menos aquí, vale. Entonces, bueno, hemos visto como anualmente Kazajstán y Cameco han ido reduciendo la oferta, han cumplido y se ve que Kazatomprom, esto es algo que no mucha gente sabe, en el 2019, 2018, abrió una sucursal en Suiza, ¿vale? Porque él, por normativa, vendía mucho en el spot, vendía mucho al corto plazo. Entonces, al abrir una división en Suiza, le permitió gestionar esas ventas y vender más a largo plazo. Entonces, pasó Kazajstán de ser un vendedor muy a corto plazo, que inundaba el mercado, tirando el precio del spot abajo, a controlar ese flujo. Ese fue un tema muy importante. Entonces, aquí nos enfrentamos el día de mañana a una reducción de la oferta de las minas, ¿vale? Un aumento de la demanda y una reducción de la oferta secundaria, que este es un tema que también tocaré ahora, ¿vale? Y anualmente van a seguir creciendo la demanda, y con un tema muy importante, que es que cuando se crea un reactor nuevo y entra en conexión, este es un tema muy importante, cómo funcionan los reactores. Los reactores se van cambiando el combustible entre cada 12 a 18 meses, dependiendo del modelo. Y cambian un tercio de las barras de combustible, que son como barras de acero. Cuando un reactor entra en operativo, se carga por 3. Entonces, si un reactor ya existente consume una barra de uranio y cada 18 meses se cambia una barra de uranio, cuando entra uno nuevo en operación, entra por 3, porque hay que poner todo el combustible de una vez. Entonces, es como si hubiera 3 reactores ese año. Entonces, la oferta tiene que ser para 3, que es brutal. Y entonces, para ver lo bien que lo están haciendo los chinos son los que más saben de este tema, piensan más a largo plazo. Nosotros estamos pensando, las eléctricas están pensando mucho al trimestre. China pagó $500 millones, ¿vale? A Kazatomprom, que es el mayor productor del mundo,
el kazajo, pagó 500 millones de dólares para tener interés del 49% en una mina. No te doy 500 millones para que me des uranio gratis, no. Yo quiero ser parte del accionariado, ¿para qué? Para ser comprador preferente del uranio que salga de esa mina. Es decir, han pagado 500 millones de dólares para asegurarse el suministro. Por el 49% además, ¿no? Efectivamente. Además, los chinos compraron una mina que se llama USAP, que está más o menos, que está en Namibia. Entonces, estamos viendo cómo China está comprando, también tiene parte de un proyecto que se llama Fission Energy, que tiene un depósito bajo un lago. Sí, la famosa del lago. Exactamente, la del lago, la La del lago. Sí, Triple R. Sí. Pues esa mina tiene CGN, que es el operador nuclear chino, tiene parte del accionariado. Entonces, China ha estado comprando activos alrededor del mundo para asegurarse la seguridad del suministro. Porque aquí esto no es una broma. Con el tema de, que ya este es otro tema de diplomacia, Estados Unidos, yo veo que seguirá peleándose con China y es muy importante asegurarse el suministro de energía. Entonces, si tú tienes dueño de activos alrededor del mundo, pues tu energía está más que asegurada. A ver. Vale. Entonces, por hablar un poquito de cómo funciona el ciclo del uranio, el ciclo de uranio más o menos desde que se saca uranio desde la mina hasta que entra en un reactor, pasan entre unos 15, 18 meses, ¿vale? Y los proveedores de esos servicios están desperdigados por el mundo, porque no es como el petróleo que ocupa mucho volumen, el uranio ocupa muy poco espacio. Muy poco volumen. Claro, muy poco volumen y se puede trasladar con bajo coste, ¿no? Entonces, igual hay enriquecimiento en Port Hope, en Cameco, luego tienen la conversión en otro lado. Entonces, el uranio se saca de la mina, ¿vale? Eso se convierte en un gas, se saca un polvo que es un óxido de uranio, pasa por un proceso de conversión que tampoco vamos a entrar en detalle, que lo convierten en un gas, en un fluoruro de uranio, ¿vale? Y eso ahora tiene un 0,4% de isótopo 235, lo que hablábamos antes, a 238, y lo meten en unas centrifugadoras. En los años 90 hubo una innovación técnica dentro de las centrifugadoras en el que el uranio, ese gas, reducieron mucho el coste de energía, de enriquecerlo. Es decir, lo que hacen es como una especie de lavadora en la que meten el uranio y por densidad el uranio lo empiezan a rotar y el que es más pesado pues se va hacia el borde y el que es más ligero se queda en el centro. ¿Me explico? Sí. Entonces, con ese proceso van enriqueciendo. Esto es muy importante porque si no tienes en cuenta el enriquecimiento, cuando hubo en 2008, 2007, 2006, 2007, 2008, aumentó mucho la demanda de contratación de uranio. Entonces, las empresas de servicios de enriquecimiento estaban a tope. Entonces, todo iba bien, aumentábamos capacidad y el precio del enriquecimiento, pues del servicio aumentaba. ¿Qué pasó? Que cuando el precio del uranio se fue cayendo y la demanda de combustible a largo plazo cayó, porque se había sobrecomprado, las eléctricas americanas habían comprado más de lo que necesitaban, ¿vale? Lo que hacían estas empresas de enriquecimiento era lo que se llaman las tails, los que son los desechos, los desechos del uranio, pues volvían a meterlos en las centrifugadoras. Por hacer una analogía, que esta analogía no es mía, es de Marcelo López, lo que hacían era como si fuera un zumo de naranja. Yo, si tengo mucha demanda y tengo que servir muchos zumos de naranja, yo voy a meter naranjas y cuando ya están exprimidas, las tiro, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo mucha demanda y tengo la máquina ociosa? Tengo sobrecapacidad.
lo que puedo hacer es coger las naranjas, volver a meterlas, darles apretarlas de nuevo y sacar un poquito de zumo. ¿Vale? Entonces, eso ¿qué significaba? Que todos los desechos de uranio que antes no eran oferta se empezaron a estrujar más y era como si, además de la bajada de los precios, juntas, que entró más oferta secundaria por parte de las tails del enriquecimiento. Fue como si entraran, más o menos está calculado que son entre 15 a 20 millones de libras al año. Entonces, fue brutal. Los mineros no lo previeron, nadie en el mercado lo tuvo en cuenta, y entonces el precio vimos que cayó desde 70 en Fukushima, cayó hasta 18. Fue brutal. Entonces, este tema del ciclo del combustible, que es fascinante, tampoco vamos a seguir con ello, pero es importante el tema del enriquecimiento porque es una oferta secundaria de combustible y dura entre 12 a 18 meses. Entonces, las utilities, por tema legal, en algunos países tienen que tener más stock o menos stock. En Estados Unidos más o menos guardan 2 años. Entonces, las eléctricas contratan casi 2 años a vista. Entonces, lo que están contratando hoy, 2021, es para más o menos para 2023-2024. Y ellos lo que van haciendo es ir a través de toda la cadena de suministro, de enriquecimiento, conversión, minería, e ir asegurándose contratos. Pero claro, yo tengo que contratar enriquecimiento 2 años antes y la minería 2 años antes. Pero ¿y si no hay uranio? La mina tarda, en los países más rápidos, mínimo te tarda 3 años en montar la mina. Y las que están en mantenimiento, que es, por ejemplo, ahora no me sale el nombre, de Paladín, en Namibia, va a tardar, se calcula entre año y medio, 2 años, si el precio del uranio lo firman mañana. Entonces, estamos viendo como que es un sector muy sensible al tema ESG, es un sector que hay mucha burocracia porque está muy controlado y es un sector muy lento. John Borsov una vez comentó que en el anterior ciclo, subiendo desde $12 la libra hasta 140, se montaron 3 minas junior. 3 minas. Nadie más construyó una mina, que fue prácticamente Paladín y otro. Boss Resources. Entonces, fue brutal. Brutal. Entonces, lo que hablábamos del zumo de naranja es lo que se llama underfeeding, que es ese reaprovechamiento de las tails del uranio. Y Rodrigo, y esta amenaza que se comenta de vez en cuando de que puedan las centrales, reaprovechar el uranio, esa tecnología le queda mucho, ¿no? Si llega a darse, ¿no? Tengo yo entendido, ¿no? Sí. Ese es un tema que no va a ser para ahora. Si consiguen reaprovechar ese uranio, que es cierto, ya será estamos hablando más bien para el 2030 y pico. Entonces, pero este es un tema de oferta en 2024. Sí. Y yo tampoco soy experto ni nada mucho más, pero el tema de reaprovechar no es tan sencillo y no creo que... bueno, los expertos no dicen que no sea ni para 2030. Claro, y después tiene que ser hasta inclusive rentable, que habrá que verlo. Claro. Entonces, bueno, ya vemos que esto tiene muchas partes, ¿no? de inversión. Mucha gente me decías, oye, hablamos del spot price, ¿no? Sí. Esto es muy interesante. Esto que vas a comentar ahora, el SW price, sí. Efectivamente. Bueno, por si alguien no lo sabe, hay pues 2 nombres dentro del mercado de uranio, que es spot price, que es yo quiero imagínate, 1 millón de libras mañana, ¿y a quién voy? Pues a ver quién me lo ofrece. Gente que ofrece a spot price, por ejemplo, los uzbecos suelen vender al spot. Kazajstán también, una parte. Hay ciertas mineras que venden al spot. Luego está el LT, que es long term, que es contratos a largo plazo, contratos mínimos con las mineras de, pues, oye, durante 5 años, 6, 7 años, me aseguras esta cantidad de combustible, ¿vale? Mucha gente dice, ¡buah! El precio del spot no está subiendo, está solo en 30, de hecho en verano pasó de 25 a 33 y luego cayó.
esto no tira, de repente bajan las cotizaciones. Y mucha gente no se da cuenta que esto no es un mercado. Esto no es como el petróleo. Aquí no hay traders prácticamente. Esto no hay gente que esté, salvo UPC, ahora que está comprando en grandes cantidades, no hay gente que esté haciendo arbitraje dentro del mercado. Esto es más bien un ecosistema de compradores, unos compradores que son un oligopolio, que son las eléctricas, hay 50 en el mundo que tienen reactores nucleares, y luego hay un oligopolio de venta, que es Kazatomprom, que es más o menos el 40% de la producción mundial, Cameco y unas minas por ahí que hacen el resto. Uzbekistán, había una en Ucrania. Entonces, teniendo en cuenta que es un ecosistema, que no es un mercado, aquí nos damos cuenta de que el descubrimiento de precios dentro del mercado no funciona bien. No funciona bien y se demuestra. Porque el spot price solo va a subir. Lo que nos estamos encontrando ahora es que ninguna eléctrica americana quiere empezar a comprar combustible porque no quieren mover el spot price, prefieren primero negociar. De hecho, Cameco el otro día en una conference call dijo que el 60% de sus ventas iban a estar referenciadas al spot porque saben que va a subir. Entonces, esto es como un juego en el que nadie se quiere mojar porque, bueno, luego hablo de cómo funcionan los institucionales y las eléctricas y los balances. ¿Vale? Es muy interesante. Más importante es el precio del SWU, que es el SWU, técnicamente es el coste energético que requiere para enriquecer el uranio. Es la cantidad de energía que tengo que poner yo para aumentar la cantidad del isótopo 235. Entonces, a partir del 2007, como bueno, subió, hubo mucha demanda, se sobrecontrató, luego fue cayendo. Entonces, una vez que empieza a subir el SWU, eso es un indicativo de que la demanda de combustible está aumentando, porque las eléctricas tienen que contratar. Entonces, ese es el indicador importante, no el spot price, porque el spot price es otro tema. Entonces, bueno, para que la gente lo sepa, que el SWU es para mí lo más importante. Y bueno, estos datos son muy complicados de obtener porque o pagas casi 5.000 pavos a UXC, a TradeTech, o lo tienes complicado. ¿Vale? Continúo, ¿no, Antonio? Sí, claro, claro. No, está No siendo... sé si te está gustando, tío. Es la primera vez que No, hago a una ver, charla, tío. me está encantando porque, vamos, lo estoy viendo en primera persona. Yo que estoy, vamos, lo sabes, ¿no? Que hablamos nosotros por chat y Sí. demás, que preguntamos, siempre comentas eso, que el SW es lo que hay que mirar más que el price, y lo has explicado fantástico. Sí, sí, claro que sí. Hay incluso alguna pregunta en el chat, si tú quieres, termina un poco y después las comentamos, Vale, Rodrigo. perfecto. Entonces, otro elemento importantísimo dentro del mercado es que la demanda es inelástica, no es sensible al precio, porque más o menos el coste de operar un reactor al año de combustible es el 20% del coste anual. Y 20% teniendo en cuenta conversión, enriquecimiento y la fabricación de las barras. Solo el 5% del coste anual, más o menos a precios actuales, es uranio, que es lo que sacan las mineras. Entonces, nadie monta un reactor de 9.000 millones de euros o 6.000, 7.000, 10.000 millones, depende del modelo, y el jefe de compras dice, oye, pues que no, que vamos a parar el reactor porque nos está costando un 100% más, que nos va a aumentar los costes un 6%. Eso es una puta locura. Entonces, porque las eléctricas tienen la obligación de prestar la energía, si no les meten una demanda brutal los gobiernos. Entonces, vemos que el precio no es importante. Que mucha gente dice, bueno, les da igual. No les importa, sí que les importa pagar un 5% más de sus costes, pero que no es tan significativo, porque en este gráfico, que esto, bueno, lo saqué de la World Nuclear Association, aquí vemos que a medida que aumenta el precio del uranio, esto es el aumento del coste en céntimos del megavatio. Es decir, si casi se dobla, se triplica, si pasa, por ejemplo, de $20 a 40, aumenta 10 céntimos, más o menos, el coste. Es decir, cero. No es nada.
Y si solo cuando llega ya a 140, bueno, pues el cambio es significativo. Pero vimos que en Texas, por ejemplo, hace poco hubo una tormenta y hubo un Un problema en el mix desastre, energético y un la energía desastre. subió. Sí, sí, subió un 1000%. La gente lo pagó. Lo tienes que pagar. ¿Qué vas a hacer? ¿Apagas la casa? ¿No te duchas? ¿No tienes yogur frío? Pues Oye, pues tú me parece, esto no lo sabía, me parece súper interesante. Entonces, solamente, aunque suba el coste del uranio, de la materia prima, del spot este que hablamos, un 100%, solamente le aumenta muy poco, que estamos hablando, un 5% al reactor. Es que, claro. claro, sí, es muy poco, muy poco, porque aquí ves, por ejemplo, que el uranio es el 43% del total, ¿vale? Entonces, bueno, es que es muy poco, muy poco. Bueno, comenté lo de la demanda por 3 y un tema muy interesante es entender cómo funcionan los CFOs de las empresas. Cuando los compradores de combustible, la compra de uranio es una pequeñísima parte de lo que es operar un reactor. Entonces, a ningún jefe de compras le dan un premio por comprar uranio barato. ¿Sabes? Si de repente llega un tío y le dice a su jefe, al CEO de la eléctrica, oye, voy a comprar tantos millones de libras porque el precio está muy barato, ¿vale? Y el precio sigue bajando, ¿vale? Yo he comprado, imagínate, si pasábamos de 60 iba cayendo a 40 a 35, pasó una cosa, es que a precio más barato de uranio, las eléctricas compraban menos. Es decir, la demanda, a diferencia de lo que nos dice en la universidad, aquí es un caso de demanda inversa. A menor precio, menor demanda. Y dices, ¿y por qué esto tiene sentido? Tiene sentido porque el precio no es relevante, lo importante es la seguridad. Y cuando aumenta el precio de una materia prima, lo que quiere decir es que hay menos materia prima en el mercado. Hay Que la más seguridad inseguridad que te quedes sin suministro, claro. Exactamente. Entonces, las eléctricas, ante el pánico de quedarse sin uranio, aumentaban la demanda. Y aumentaba la demanda. Entonces, eso provocaba más pánico y llegamos hasta el pico de 140. Una vez que el precio va bajando, lo que te están diciendo es que la seguridad está segura, ¿sabes? Que hay uranio. Tú no te preocupes porque va a haber. Un Entonces, bien giffen, dice Pedro en el chat. ¿el qué? Un bien giffen, dice Pedro. Eh, Entiendo que es cómo se llama esa tipología de bienes, que aumenta el precio. El efecto sustitución es mayor al efecto renta, nos dice Edgar por el chat. sí. Bueno, yo recuerdo que los productos Giffen son más bien como la carne y el arroz, que cuando aumenta el precio del arroz, aumenta la demanda porque la gente ya no se puede permitir la carne. Sí, bueno, Pero bueno, un bien Giffen es cualquiera que aumenta la demanda a medida sí, que aumenta el precio. así. Ujú, Pero sí, pero efectivamente. ujú. Entonces, a medida que aumentó el precio, redujo el precio, dejaron de comprar uranio. ¿Por qué? Porque los que tenían uranio en su balance tenían que reflejar pérdidas contables. Porque las eléctricas son conservadoras, tenían que reflejar cómo su inventario se deterioraba en precio. Y eso lo llevaba a pérdidas. Entonces, tú comprabas uranio barato, bajaba de precio y te cambias una pérdida trimestral. Lo último que quiere una eléctrica americana, que solo piensa en el beneficio siguiente, ¿no? En Wall Street. Ujú. Entonces, a ningún comprador, a ningún comprador de combustible le dan un premio por comprar barato. De hecho, le despedían. Pero dice, ¿qué coño haces comprando uranio si hay uranio de sobra? Y dice, no, es que yo creo dentro de 3 años va a aumentar de precio. ¿Y dentro de 3 años qué? Pagaremos lo que tengamos que pagar, porque a nadie le despiden por pagar el mismo precio que su competencia. Entonces, cuando se hablaba mucho de los inventarios móviles, en vez de decir, bueno, cuando suba el precio del uranio, la gente empezará a deshacerse de sus inventarios. No, no, no. Al revés. A medida que aumenta el precio del uranio, la gente no quiere soltar su uranio porque hay expectativa de que suba el precio. Y cuanto más sube el precio, más ganancias contables tengo. Entonces, este es un efecto muy curioso de cómo funcionan los jefes de compras dentro y cómo funciona el sector, más o menos. Ujú. Y entonces, bueno, ya comenté lo que era un mercado oligopolístico, bueno, que los factores de compra realmente no es el precio, es más bien la seguridad, la reputación de la minera, la diversificación geográfica,
que es una muy pequeña parte del ciclo, que quieren minas con poco riesgo técnico, por el tema, por ejemplo, de Cigar Lake, que se inundó. Y como el sector cayó más de un 90% y realmente quebraron 450 empresas, no hay analistas. Ahora están empezando a aparecer porque ha subido el precio del uranio. Pero no hay analistas, no hay equipos buenos, no hay gente que gestione este tema, porque esto no es sacar cobre de una mina. Esto es sacar material radiactivo, que tiene una serie de burocracia. Hay que saber lidiar con las agencias, hay que tener una legislación especial nacional de los países, no cualquier país. Por ejemplo, Perú, hay un proyecto muy interesante que se llama Plateau Energy. Perú no tiene legislación para sacar uranio y la tienen que aprobar. Entonces, está Perú ahora mismo con un escenario político. Pues mírale, sí. Tienen ahí un coletas, tío. Está ahora mismo perfecto para eso, sí. Sí. Entonces, no están. Ahora quedan muy pocos equipos. Por ejemplo, John Borsov de Deep Yellow, ese tiene buen management porque John Borsov es una puta leyenda del sector, montó Paladin y llevó una empresa. Paladin multiplicó por 800, para que la gente lo sepa. Sí. Por 800. 80.000%. O sea, la empresa creo que valía 5 millones y pasó hasta 4 billones, una cosa, una puta locura. Bueno, esto ya está fuera de esto ya no cumple porque ha subido mucho el sector y ya no es como antes. Entonces, la pregunta es, vale, tenemos demanda, tenemos un sector en el que la demanda es súper estable. Esto es como, no podemos tener la demanda más asegurada. Es unos reactores que van a operar sí o sí de base energética y que van a crecer al 2% anual. La pregunta es, ¿de dónde puede venir oferta? Para ponernos un poco en modo bajista. La oferta primaria se ha ido reduciendo por las minas. Cameco cerró su mina, Kazatomprom redujo producción, Bosch Resources cerró la mina hace tiempo. Y dices, ¿de dónde más puede venir oferta? Pues de la oferta secundaria, ¿no? Del enriquecimiento, el tema de las tails, ¿no? Pues va a pasar una cosa muy curiosa, que es cuando el precio del uranio bajaba, aumentaba la oferta. Por lo que decíamos del zumo naranja de la sobrecapacidad. Pero es que cuando aumente la demanda de uranio, lo que va a pasar es que esa oferta secundaria se va a reducir. Porque los que enriquecen el uranio no van a tener tanto tiempo para aprovechar esos restos. Entonces los van a tirar, los van a dejar ahí. Y el precio, el SW va a subir de precio y el spot va a subir porque es que no va a haber libras en el mercado. Y yo antes pensaba que el sector iba a llegar a los $90, no iba a pasar de ahí y ahora estoy pensando que igual supera los 120 o 140, pero bueno, tampoco nos vamos a emocionar porque si no, no sé, vendo a mi perro, vendo a mi madre, a la abuela. Sí. Hay que intentar, tener un poco eso, los pies en el suelo y vamos a ver cómo se van ocurriendo las situaciones, ¿no? Los derroteros que va llevando el sector, pero bueno, por ahora no está pintando mal la tesis. Es decir, aunque hoy el día que estamos grabando justo, Sí, pero bueno, sí. entiendo que por otras noticias que ha pasado, sobre todo por el tema de la inflación, hoy el día está siendo muy negativo en la bolsa, pero llevamos un par de meses, 3, bastante buenos, ¿eh? Muy buenos, la verdad. Espectacular, la verdad. Este año es una puta locura. Una puta locura. Porque ha habido empresas que se han revalorizado un 500%. Por ejemplo, Global GLO, Atomic. Global Atomic. Yo le metí pipas en su día. Le metí. No, era una parte pequeña de la cartera, un 2%. Y 500%. Nada, una locura. Entonces, vemos que, lo decía, lo de la oferta primaria, oferta secundaria, que se va a reducir por el tema del underfeeding. Los inventarios, a medida que aumente el precio, van a ser menos móviles. De hecho, el otro día en la conferencia de Cameco hicieron una pregunta, el CEO, le mandó una pregunta a las eléctricas japonesas y les preguntó, oye, si aumenta el precio del uranio, ¿nos venderíais vuestros inventarios? Y la respuesta de los japoneses, a pesar de tener los reactores parados, ha sido no. No lo van a vender. No lo van a vender. Entonces, vemos
que mucha gente decía, bueno, si aumenta el precio, venderán los japoneses o saldrá el inventario. No, al revés, va a ser, la gente se lo va a guardar. Y uno de los catalizadores de la inversión, aquí vemos en este gráfico que esto, bueno, pues la fuente es un documento de la Agencia de la Energía Americana. A partir del 2023, la parte roja es Estados Unidos, ¿vale? Esta es la cantidad de uranio que tienen sin contratar las eléctricas. Es decir, en 2020, bueno, pues ya lo tenían todo contratado porque Sí, pues eran son 10 contratos millones. que se cierran con anterioridad, claro, explicaba antes. Claro, entonces, por ejemplo, el 2020 todo lo contrataron en 2018. Pero como había mucho inventario en el spot price, porque pasó una cosa muy interesante, que es que a medida que el precio del uranio fue bajando, apareció mucho lo que era el carry trade. ¿Qué pasaba? Las eléctricas, en vez de contratar a largo plazo con las mineras, dijeron, no, yo como veo que es un entorno en el que está bajando el precio, yo no te voy a comprar a largo plazo. Pero tampoco me quiero exponer sobre todo al spot price. ¿Qué hago? Iban a unos brokers, a unos traders y decían, mira, yo te voy a pagar. El trader te dice, yo me voy a llevar en mi balance este inventario de uranio, te voy a cobrar una comisión de compra y una comisión de un interés, ¿vale? Un 2, un 3%. A medida que bajando el precio del spot price, los del carry trade, los traders, ganaban pasta porque podían comprar más barato. Y todo el mundo se salía del mercado, bajaba la demanda y eso tiró el precio hasta los $18. Pero a medida, eso se podía hacer un entorno de bajada de precio. Los carry traders lo llevaban más o menos entre 2 a 3 años en su balance, las eléctricas contentas porque no tenían que realizar pagos, mejoraban su flujo de caja, pero en un entorno de subida de precio, eso ya no lo van a poner a hacer. Entonces, en el 2023 vemos como las liquidez de uranio, bueno, ya se empiezan a desmadrar. Son casi 35 millones, para 2024 son 40 millones, y se queda ahí, que es prácticamente, lo tienen que contratar todo. Lo tienen que contratar. Entonces, por el tema de cómo funciona el ciclo del uranio, que es más o menos son 18 meses antes, pues lo que vemos es que en el 2021 van a tener que empezar ya a contratar para el 2023. Y en el 2022, y si no contratan para el 2021 y lo alargan, la broma se va a poner el mercado muy duro porque no hay libras y van a tener que pagar sí o sí precios disparatados. Y lo van a tener que pagar. Y aquí vemos en este, bueno, si no seguís a Smith Whitley Research, este tío es un crack y controla muchísimo de materias primas. Para ver cómo funciona de manera inversa el mercado, es el spot price llega aquí hasta 140, ¿vale? Y esta barra es la compra a largo plazo. Es decir, ante la expectativa de subida del precio, las eléctricas aumentan más que cuadriplican las compras. ¿Por qué? Porque lo que quieren asegurar es el suministro. Y están 2006 y 2007 y 2008 más o menos comprando una barbaridad. Es decir, sobrecompran sus necesidades de uranio. Y como ya tienen demasiado stock, reducen sus compras. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Y el Entonces, 2010 vuelven a comprar, bueno, que compran más que nunca, ¿eh? En la porque gráfica. sube una Sube otra vez el subida, piquito, exacto. sube tal, pero a medida que el precio va bajando, vemos como la contratación de spot, del long term baja a mínimos en 2013 y el spot aumenta. Entonces, vemos cómo el mercado funciona a la inversa. Yo creo que muy pocos mercados funcionan así. Sí, A sí, ver. sí. Curiosísimo. Curiosísimo, Rodrigo. Y Antonio, nos podemos hacer millonarios. No sé cuánto dinero tienes ahí metido ya. Y si no Bueno, tienes. bueno, la verdad es que no empecé tan pronto como tú, pero sí llevo ya desde final de año, algo así, y bueno, seguimos aumentando poco a poco. Ya una parte de mi cartera es pública y sí, ya tiene un porcentaje gracioso muy, muy escorado a materias primas, en concreto el uranio. Sí, 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 sí. A mí me parecen, por ejemplo, una barbaridad que haz valor
y el de Oros lleven UPC y Cameco, tío. ¿Sabes? Pues ¿cómo vas a llevar UPC? Si sabes, si esta gente, los de Oros saben que el precio del uranio y le metes a UPC, tío. ¿Sabes? Me parece absurdo, de verdad. Yo no sé por qué son tan conservadores. Así no van a ganar dinero en su vida. Lo digo en serio, ¿eh? Así están haciendo esos resultados. Rodrigo, hablamos un Sí. poquito de empresas. Nos comenta un poco. ¿Has Espera. terminado un poco la tesis o te queda algo que comentar? Sí, espera un segundito. Te lo digo por... Sí, yo de empresas es con lo que menos me siento cómodo porque hablar Ponemos porque... el disclaimer de que, por supuesto, no es recomendación de ningún tipo, ¿vale? Es simplemente Vale. hablar un poco, vamos, no sé, si quieres continuar un poco Sí. la presentación, yo estoy encantadísimo, ¿eh? Yo es termino esto. por no abusar de ti. No, yo estoy encantado de hablar de esto. Comento este tema. Entonces, lo que Sí. podemos ver en el futuro es, de repente, otro subidón como esto. Y es que el precio del uranio va a subir a 60 mínimo. Y yo creo que no va a parar porque superará los 75 mínimo. Y aquí, como aumenta a 75, las mineras se van a hacer de oro. Vamos a ver subidas de por 10. Como Pero, mínimo. Rodrigo, una pregunta. Si ahora sube el spot a 60, 75 y hay minas que están cerradas y van a abrir, se va a provocar el efecto contrario, es decir, perverso, que va a haber de nuevo, vamos a inundar un poco más de oferta, ¿no? ¿Qué pasa? Que en 2027, 2026, Cigar Lake se acaba, tío. ¿Sabes? Ah, Cigar Lake tiene una vida útil, bueno, una vida de mina, me suena desde hasta el 2027, 2026. Y las minas tardan entre 3 a 5 años como poco en construirse. Este año cerró una mina de uranio que se llama Ranger, ¿vale? BHP, que produce su producto de uranio en su mina de cobre, en Olympic Dam. No, ahora creo que... Bueno, en Olympic Dam, que es de Río Tinto, no es de BHP, pues puso su ampliación de la mina. Entonces, era uranio que se preveía que metía. Entonces, Cigar Lake va a estar cerrada. Ranger se ha acabado este año. Cominac, que era una mina en Níger, se ha cerrado. Por eso le he dado los permisos tan rápido a Global Atomic. Luego, por claro. ejemplo, Rosin, que es otra mina en África, se va a acabar. Entonces, hay un montón de minas que se acaban y hay un aumento de la demanda por parte de China y Kazatomprom, aunque meta la marcha y aunque reinicien, yo he hecho los cálculos, espero que estén bien, la verdad, aunque reinicien Heinrich de Paladin, aunque reinicien MacArthur, no hay oferta. No hay oferta para suplementar la demanda. Bueno, eso es un trabajo que cada uno igual tiene que hacer, tío. Y a ver, bueno, es las subidas que hubo para meter el FOMO a la gente, Sí. porque Eso fue Cameco, sí. a mí eso de hacer un 15% anual no me llama mucho. Yo quiero hacerme rico rápido. Yo Pues, siempre lo digo, yo quiero pegar el pelotazo ya, tío. qué pena que se ha salido Edgar porque no habrá podido, pero eso es muy de Edgar, ¿eh? Yo no me quiero hacer rico como Warren Buffett hasta los 90, tío. No, eso es una puta mierda. Es que aquí tenemos la oportunidad. Yo a todo el mundo que he conocido, tengo amigos que tienen pasta aquí, mi hermano tiene pasta, mi madre tiene pasta, mi familia tiene dinero. Porque es que esto yo lo veo, no veo una cosa más clara. Energy Fuels subió desde $4 hasta 200. Que no, probablemente no lo veamos ya, pero un por 10 se lo hace seguro el Se ha sector. quedado, Y se bueno, le ha quedado congelado. a mí. Bueno, chicos, ¿qué os está pareciendo? Ha vuelto. Rodrigo, se te ha quedado Sí. congelado un segundo. ¿Me oís ahora? Sí, ahora perfectamente. Entonces, yo creo que hay unos vientos de cola muy importantes, porque, por ejemplo, el otro día salió, pues el tema de la inflación, por no entrar en tema de inflación, pero ya está habiendo inflación de costes, por ejemplo, en la solución que utilizan para hacer ISR, que es, minería por pozo, ya está subiendo el precio. Por ejemplo, si sube el precio de las cosas, para montar una mina, eso va a aumentar también los costes.
y va a tener que reflejarlo el uranio. Hay gente que dice que ajustado a inflación el uranio 200 del anterior ciclo. Dios, ajustado a inflación, claro. Es que porque está habiendo mucha inflación en el valor de los activos, porque toda la masa monetaria está fluyendo hacia los activos. Igual no está en lo del día a día, pero bueno, ese es otro tema que podría ser un viento de cola. Sí, hombre, lo estamos viendo en la madera y lo estamos viendo en muchos otros, claro que sí. Y bueno, por no dejarme nada en el tintero, es que Biden ya apostando por la energía nuclear, lo voy a leer por de las noticias. Hice aquí una recopilación de noticias. Eso mismo hice yo, eso mismo estoy haciendo yo. Estoy recopilando todos los días las noticias que veo porque es que es una tras otra. Polonia, el otro día, estaba negociando con Francia construir 6 reactores. De hecho, lo han firmado ya. Un reactor en China activado en la conexión. España ha alargado la vida de sus reactores. Japón. Japón, el Mijama. Por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos, yo creo que va a sorprender mucho el crecimiento de los vehículos eléctricos y el crecimiento va a ser muy exponencial y o hay energía nuclear a tutiplén o no hay forma de electrificar el parque de vehículos. Y bueno, no sé si queréis hablar de alguna otra cosa o no sé si hay Pues, alguna pregunta. Rodrigo, te preguntan tu Twitter en el chat para seguirte. Es arroba, ¿no? Espera que no lo sé. Espera un segundo. Oria-Espinosa, ¿no? Un segundo, voy a entrar. La verdad que nunca le he dado Oria_Espinosa. Sí. Perfecto. Pues, Rodrigo, yo ya te digo, si te parece, Si queréis hablamos de 2 empresas, tío. Eso, sobre todo, lo que te comenté, un poco poner sobre el lugar que se dividen en la empresa en tres, digamos, grupos, que son las principales, que son las exploradoras, las minors, y aquí te pregunta Toquiño por el chat que cuál es tu cartera. Bueno, tu cartera es 100% uranio y ya te digo, sin que sirva de recomendación de compra en absoluto y demás, pero bueno, al final, alguien que tiene el conocimiento que has demostrado tener del uranio, pues que tu opinión pesa, ¿no? Que tú nos digas, pues a mí principalmente me gusta esta otra idea. Sí. Yo te digo, sinceramente, estoy buscando últimamente mucho contenido de uranio, pues como todo, y oye, has dado una masterclass. Esto yo no, en una presentación como la tuya y una exposición como la tuya, yo no he visto. Y estoy buscando, como tú sabes, ¿no? Que hablamos buscando y te doy las gracias. Te doy las gracias porque la exposición ha sido fantástica. Yo creo que este vídeo lo va a ver mucha gente que se interese por el uranio. Bueno, aquí ya por el chat nos están diciendo Digelo es mi niña bonita. Digelo, tío, no sé. Hostia, Digelo la tengo en el corazón. Yo le he dedicado muchas horas a estudiar este sector. Yo reconozco mis limitaciones. Yo, por ejemplo, controlo muy poco de minería porque es que controlar de minería es muy complicado. Hay que ser geólogo o hay que dedicarle muchas horas. Entonces, a mí lo que más me llamó de este sector, aparte de las ganancias que pueden ser estratosféricas, es que cuando el mercado te limpia el 90% de los proyectos, o sea, la tarea, por ejemplo, yo si ahora cojo una minera de oro, hay miles de mineras de oro. ¿Cómo separas el grano de la paja, no? Pero cuando el sector te ha limpiado el 90%, esa tarea de quitarte el management que gasta como un marinero borracho, el management que es un delincuente, el management que son unos payasos, los management que ya no creían en el uranio y que solo se habían puesto el uranio para hacer dinero. Eso te lo ha hecho. Entonces, te lo ha hecho solo. Ahora vamos a empezar a ver cómo empiezan a salir empresas poniendo uranio. Por ejemplo, International Consolidated Uranio. Pues esa salió hace 1 minuto y medio. A mí, la verdad, no me llama mucho porque no es una empresa que haya aguantado el tirón desde el mercado bajista. Y bueno, yo puedo hablar de 3-4 empresas. Mi opinión es, yo digo que es muy mediocre porque yo no sé de minería. Yo apuesto más por management que por los activos en sí, porque creo más en el management. Creo que un muy buen activo
en una muy mala jurisdicción te va a llevar a la ruina, pero un activo mediocre en una buena jurisdicción, con un buen management, con gente alineada con tus intereses, creo que te va a hacer ganar dinero. Entonces, yo, en mi opinión esa personal... opinión es muy de gente que sigo de materias primas. Es muy generalizada. ¿eh? El management le da una importancia brutal. Entonces, bueno, hay mucha gente que le da mucho importancia al proyecto, como es, tal. Yo creo que es de lo menos importante, porque vimos, por ejemplo, que Berkeley tiene una mina muy buena en Salamanca y se la han chapado, tío. El activo es muy bueno, es muy barato. ¿Qué pasará con esto? Yo creo que no va a salir jamás en este país. Esa es mi apuesta. Yo creo que en este país no sale ni de coña, porque estamos enchufados al grifo del Banco Central Europeo y aquí no hace nadie una reforma. Entonces, Berkeley son $28 de costes totales, pero está cerrada. Había otro proyecto en Groenlandia, que era Greenland, cerrado también, porque Groenlandia está enchufado a Dinamarca, está subsidiada por Dinamarca, no necesitan el dinero para vivir. Son gente que vive de las ayudas, de las paguitas. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, luego comento unas empresas, pero yo lo que le diría a la gente es que meta dinero donde la gente, los gobernantes, se juegan el cuello si no hay entrada de divisas. Y a mí las jurisdicciones que siempre me han más gustado han sido Namibia y Níger, más que Canadá y Australia. ¿Por qué? Porque Canadá, por ponerlo en estas palabras, igual que nosotros, somos una panda de burgueses que no necesitamos la minería para vivir. Para ellos igual, para Canadá es más importante, pero no va estrictamente su vida en ello, ¿no? Si prohíben la minería de uranio, no te digo la minería de cobre o la minería de oro, que es más importante. Entonces, Namibia lleva 40 años produciendo uranio, tienen todas las infraestructuras hechas, todos los proyectos están cerca, Bannerman, Deep Yellow, Forsyth, Marenica, USAP, que es la mina china, están todas juntas y tienen la carretera y un puerto. Entonces, es un país muy pequeño, tiene no pequeño de extensión, sino de gente. Entonces, es un país que las divisas del uranio son muy importantes para mantener a la gente en el gobierno. Ahí es cuando la gente te da los permisos. Ahí hay skin in the game. Exacto. Entonces, Níger, por ejemplo, la gente se sorprendió mucho. Yo compré Global Atomic el año pasado en mayo. Se ha hecho, no es por vacilar, pero me refiero, se ha hecho un 600%. La gente decía, pero ¿cómo vas a comprar una mina en Níger? Si Níger es no sé qué, está Burkina Faso, está en la Yihad, no sé qué. Que la gente no se da cuenta que Níger tenía la mina Cominac que cerraba. Y luego cierra Rosin. Y el gobierno depende del uranio. Entonces, a GLO le dieron los permisos, así, a ver, usted, pase por aquí, por burocracia, sello, pum, móntame la mina. Necesito dinero, dame dinero. Y a correr. A correr. Y a GLO y luego a Gobex también se lo van a dar. Entonces, cuando los países son pobres, dependen de las divisas, les dan los permisos rápido. Entonces, yo es lo que le diría a la gente, que mire también que el management tenga mucho accionariado, cuánto han diluido, riesgo jurídico. A mí la jurisdicción me parece lo más importante como elementos. Entonces, vamos a hablar. Hay que hablar de Alligator, tío. Yo aquí le tengo que hacer... Alligator, con un par de amigos tenemos un chat que es sobre todo Alligator, porque tenemos Alligator como en nuestro corazón. De hecho, les metí en este verano, les metí en el mundo del uranio con Alligator. Entonces, ya, bueno, aquí había hecho... Sí, dime. No, que bueno, que la han metido precisamente con una de las que, bueno, de las minor, ¿eh? Alligator era una empresa despreciada en el sector. No es por pampearla, ¿eh? Yo te digo que Alligator pesa en mi cartera el 10%. Uf. Tengo mucho en Alligator porque mi filosofía... Te van a poner un puesto en el BOAR, ¿eh? De hecho, para que la gente lo sepa, yo soy dueño del 0,05% de Virginia Energy. Tengo un pastizal ahí metido. Tengo brutal, tío. Pues Alligator
Era una mina, ¿sabes? La típica empresa de mierda australiana, una penny stock, que cotizaba a 0,001 céntimo. ¿Sabes? La típica basura que tiene 2 billones de acciones. Pero claro, era una empresa que solo tenía un proyecto de exploración en el norte de Australia, que es en el estado de Australia. Bueno, le diría a la gente que Australia hay estados buenos y estados muy malos. A Lanamite le chaparon un proyecto por estar en un mal estado. Los mejores son el del norte y el del sur. Pues Alligator tiene derechos de tierras al lado de una mina que es Ranger, que cerró este año, que produjo 250 millones de libras de uranio, ¿vale? No Y son luego, pocas. brutal. Y luego hay otro depósito que es dueño Río Tinto, ¿vale? Que se llama Yabiluka, ¿vale? Que la gente lo busque, Río Alligator, Yabiluka, Ranger. Otro depósito de casi 300 millones. La geología de Alligator, yo tampoco soy experto en geología ni nada mucho, pero hay similitudes dentro del mundo de Alligator. Y bueno, tienen ese potencial de upside. ¿Por qué? Porque Alligator antes solo tenía un proyecto de exploradora. Era como IsoEnergy, como Appia, como otra, como Stan Uranium, ¿no? Entonces, en su día emitieron casi 700 millones de acciones para financiar la compra de un proyecto que era Sunfire, que está en el sur, ¿vale? Entonces, es una mina que ahora capitaliza 50 millones, que ha subido muchísimo. Si hacemos la presentación hace una semana, coge y mete un 100%, que es lo que ha pasado. Sí, prácticamente. Pues esta mina tiene el proyecto de exploración, ese upside de exploración en un terreno donde se han descubierto 2 macrodepósitos gigantescos de uranio, y luego tienen un proyecto que tienen 2 depósitos que están muy cerca, que son el Black Bush y el Plan Bush, ¿vale? Que están juntitos, y ahora lo tenía por aquí. Hay un inversor muy famoso que se llama Tolga Kumova, que es famoso en Australia, que está de accionista. Luego tiene a Greg Hall, que no es un directivo muy conocido dentro del mundillo de, ¿sabes? En plan retail, pero Greg Hall trabajó para Río Tinto, que es en Ranger, trabajó en BHP, en trabajos de management, sacó adelante la aprobación del proyecto Honeymoon de Bosch Resources, lleva casi 30 años trabajando con los reguladores y con la gente del sector, tiene a gente detrás que ha gestionado temas de uranio. Entonces, es una empresa que actualmente capitaliza muy poco, a 50 millones de dólares australianos. De dólar australiano, sí, sí. Que ese es el problema de las mineras, porque las quieres comprar baratas, pero tampoco muy baratas, porque si te diluyen y están muy baratas, te revienta. Ese es el puto problema de la minería, que cuanto más baratas la compras, más riesgo tiene. Entonces las tienes que comprar baratas, pero que también puedan captar capital, que no te diluyan, porque si no es un problema. Entonces, Alligator es un proyecto para estudiar. Además, a mí me encanta decirlo, me encantan las mineras cutres, la gente que no gasta dinero en tonterías. Ni en página web siquiera. Exactamente. Mira, Es que no tiene web. Exacto, no sé. ¿Voy a compartir pantalla? O si tiene, es súper cutre. Voy a compartir la pantalla, a ver, para que la gente lo vea. Vamos a hacer el proyecto de exploración. Aquí. Y a mí es que me emociona, tío. Yo cuando empiezo a hablar del uranio, hay gente que le daba a mi familia, le daba la puta chapa en las comidas familiares sobre el uranio, tío. De hecho, mi madre pensaba que estaba loco. Me suena eso, ¿eh? Alguno piensa que también estoy medio loco, ¿eh? Pues mira, si entramos aquí en Alligator Energy, ¿vale? No aparece la página web, ¿vale? Para empezar. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor, tío. Que es macalun.com.au, ¿no? ¿Vale? Joder. Le damos aquí, vale. Y aquí te aparece Alligator, tal, y no sé qué, tal. Vale, pues para entrar en la página web hay que darle aquí. Hostia. ¿Vale? En el logo. Y te lleva a una página que parece hecha, no sé, en el 2000, tío. ¿O qué? Qué interfaz, ¿no? Hostia, qué bueno. Nada, el dinero donde tiene que estar. Entonces, de hecho, yo estoy a punto de mandarle un email a Greg Hall diciéndole, tío, te voy a posicionar la página y te la diseño yo, anda. Que quiero que ganemos dinero. Con esta página nadie nos va a invertir. Entonces, joder. Bueno,
es muy interesante, la verdad. Esta empresa capitaliza muy poco, tiene buen management, A tiene pesar, a algún... pesar, uy, aquí estoy ya, a Sí. pesar de lo que ha subido, entiendo que le sigues viendo potencial, ¿no? Upside, ¿no? Sí, yo... A ver, la peña ahora, si compra, te puedes comer una pérdida fácil del 30%. Bueno, Porque, en todo lo que compres de materias primas y del uranio hay que estar expuesto a eso. Es claro, decir, a que en cualquier día eso hay que saberlo. Mm. el Alligator es que además es una empresa muy poco líquida, 50 millones, que el otro día subió un 26%. Te mete menos 13, más 26, más 10. Entonces, son los movimientos que puede haber porque al ser tan poco líquida, los spreads son muy altos. Claro. Entonces, son los movimientos que hay. No puede subir de otra manera. Mm. Es como, no sé, Virginia Energy, que ya he hablado alguna vez en el chat. Si queréis la comentamos un poquito. Pero bueno, de Alligator, para que la gente se la mire, buen management, proyecto de exploración, un proyecto ya en firme, con accionistas relevantes, oye, que da seguridad, todo como MOBA, y eso. Y bueno, y hace poco que leí una noticia, Traxis, que es una empresa de, bueno, ayudan con temas de delegación de funciones, pues se puso en contacto con Alligator y llegaron a un acuerdo para que Traxis le realice lo que son las actividades de compra, de venta de combustible para negociar con las eléctricas. Entonces son gente, Ujú. bueno, pues que oye, ya tienes ahí a alguien que sepa Sí. del tema Ujú. realizando tareas. Y Ujú. bueno, Virginia Energy, decías. Virginia Energy, tío. Virginia Energy, a mí, Ahí ya Juanjo nos ha dicho, Bui, ojo a Bui. Bui, ojo Bui, ojo Bui. Bui, tío, yo cuando la empecé a estudiar, lo que más me gustó, vale, pongamos, familia granjera de Virginia, ¿vale? Americanos, que llegaron con su carruaje y la mujer de su época, en el siglo XIX, llevando el El, tocado ese el de sombrero menonita, este, sí, sí, sí. de secta cristiana de Alemania, ¿no? Pues la familia esa lleva unos 130 años en las tierras, ¿vale? Se llama Coles, el Mr. Coles, que es el patriarca, ¿vale? Ujú. El bisabuelo Coles vivió hasta los 95 años en unas tierras en las que pastaba las vacas encima del uranio, porque el depósito del uranio está como a 10 metros bajo el tierra. O sea, llegas con un bulldozer y te llevas el uranio. Joder. Entonces, es el mayor depósito de uranio sin explotar de Estados Unidos. Son 130 millones de libras. Es una Guau. bestialidad. Único problema, que Pequeño tienen problema. el pequeño problema que tienen vetada la minería de uranio en Estados Unidos. No, en Virginia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como levanten el veto, bueno, ahora capitaliza, bajó un poco, ahora capitaliza 15 millones, ¿vale? Como suba, ¿sabes? Como levanten el veto, NPV de la empresa, más o menos, es de unos, a $60 la libras, casi unos, creo recordar, unos 300 millones de dólares. No, 300 millones no, me suena que eran más, eran como 400, 500 millones. Entonces, lo podemos ver es que multiplique por 20, tío. ¿Sabes? Un 2000% en un día. ¡Pum! Pero de Entonces, eso, en verdad, no hay noticias, ni siquiera rumorología, no. ¿no? Hombre, No, la no, no. administración Biden está muy favorable, parece, a la energía nuclear, pero bueno, ahí Entonces, está. mi apuesta con Virginia es, de cualquier manera voy a ganar pasta. ¿Por qué? Si sube el precio del uranio, lo que tenemos que tener en cuenta es que Virginia ahora, pues ahora está menos descontada que antes, pero está bastante descontada, ¿vale? Entonces, si sube el precio del uranio, el proyecto va a aumentar de valor con la especulación del uranio. Porque el proyecto, si pasa del uranio se dobla o se triplica, el precio del depósito se triplica. Entonces, no puede estar descontada al 99,9999%. Entonces, va a subir sí o sí. Y sabemos, bueno, desde mi análisis, va a subir sí o sí el precio del uranio. Entonces, en el mal caso, ganas pasta. Y en el buen caso, te levantan el veto y tenemos un presidente demócrata
Y sabemos que los demócratas suelen ser bastante seguidores del líder, como todos los socialistas. Suelen seguir pues, las directrices del partido. Entonces, ahora está un gobernador demócrata, pero bueno, si lo levantan, te pegas el pelotazo del copón. Entonces, es una empresa que yo le veo, bueno, pues, oye, te puedes comer una buena pérdida, ¿eh? Pero bueno, es una empresa en la que es una empresa familiar, te la pueden opar también, te podrían sacar las acciones, tiene un peligro también ese. Pero está Energy Fuels en el accionariado, está Sprott y eso. Es una, para mirarlo. Depende del riesgo que tú busques. Claro. Y, por ejemplo, de Mega Uranium, ¿qué opinas, Yo no la llevo. Rodrigo? Yo no la llevo. No te puedo Parece que decir. simplemente por las participaciones que tiene, simplemente por eso Ya. capitalizan menos que en Sí. principio la suma de las participaciones que tienes. Yo ahí no la he mirado, no me convence mucho, pero oye, el que la tenga, oye, pues que me diga porque la tiene, ¿no? Gobiex también ha hablado varias veces de ella, ¿no? También te gusta, ¿no? Gobies, Entiendo. me gusta los proyectos, tiene 2 proyectos en Zambia, pero a mí la que más me gusta, si la gente quiere mirar algo, Deep Yellow, la niña de mis ojos, porque tiene, bueno, el mayor peligro de Deep Yellow es que le dé un patatús a Mr. Bolsos, porque está muy gordo. Mr. Bolsos, yo le voy a pedir que adelgace no lo digo, no es por meterme con él, sino, joder, porque tiene su edad, está muy gordo, tiene bastante barriga y esto es un peligro cardiovascular. Entonces, joder, si le da un patatús a Mr. Borsov, Se nos jodió media tesis, ¿no? en la tesis se basa en Mr. Borsov, ¿sabes? Que es el crack que montó Paladín, es el que controla, o sea, es el que puede realizar, mira a Toquiño, Toquiño que incide. se nos jode la apuesta porque es Mr. Borsov el que puede hablar con institucionales, el que puede captar capital, en teoría está haciendo, bueno, va a hacer alguna adquisición de activos, la gente está en el proyecto por él, entonces ese es el mayor peligro que tiene Deep Yellow. Pero tiene muy buena jurisdicción, que es Namibia, la infraestructura está construida hasta al lado de las minas, han mejorado mucho el proyecto de Reptil Project. La mineralogía es un proyecto muy fácil, que sería una mina a cielo abierto en, en un terreno que ya se ha hecho 1000 veces, o sea, ya está, ya se ha minado, me refiero, ya ha habido proyectos en la zona y, y es muy interesante porque yo creo que tiene el proyecto, tiene exploración y además tiene esa capacidad al ser una leyenda, Mr. Borsov, de hacer MA, ¿sabes? Bueno, de hacer alguna adquisición en el sector. Yo hace poco le mandé unas preguntas Pues y me dijo, mira, nos está diciendo Toquiño, opina que Toro se rumorea que compre Deep Yellow. que tú no lo compres. Eso no va a pasar. A mí no al Mr. Borso no le opan, ¿eh? Deep Yellow va a pegar a Toro. Sí, bueno, quizá es eso lo que dice Toquiño, que Yeah. sea al revés. Al final, yo creo que igual es Alligator el que opa a Toro. Joder. Y bueno, hemos hablado de Alligator, ¿no? Sí, te pregunta Banfer de Paladin Energy, opinión. Mira, Paladín tuvo mucho riesgo. Yo nunca tuve Paladín porque tenía mucho riesgo financiero, tenía muchísima deuda. Pero claro, han subido tantas las cotizaciones y han podido captar tanto capital porque el sector está muy caliente y han podido, el otro leí que habían cancelado la deuda. Entonces, si hubieras entrado en 2019 en Paladín, era un peligro porque podía quebrar. ¿Vale? Ahora tiene menos. ¿Qué pasa? Que me suena que no sé si capitaliza, lo voy a mirar, que capitaliza igual a 700 millones, una cosa así. Sí, Toquiño apunta que al revés, que Deep Yellow compre a Toro, Y mira, porque tienen minas a medias. que Deep Yellow, eso me suena. Mira, Paladín capitaliza a 1,3 billones. Entonces, yo le veo poco upside, la verdad. La realidad es
que NextGen, que tiene ahí ese proyecto espectacular, con unos costes ridículos, NextGen, Cameco, Cazatón Pron, Paladín, pues como son empresas muy grandes, la gente puede meter dinero, los institucionales, ¿no? Pero si eres retail, bueno, pues son las que tienen menos upside. Claro. Y depende de lo que busques. Yo tengo una cartera en la que mi estrategia es tener desarrolladoras, tengo unas pocas exploradoras. A mí me gusta tener más desarrolladoras con proyectos de exploración, como Alligator, como Deep Yellow. No llevarme solo el riesgo de exploración, ¿vale? Entonces, y luego tengo un rango de costes, ¿vale? Porque yo como no sé hasta qué precio va a llegar el uranio, yo quiero captar, no llevar, imagínate, si tú llevaras solo Bannerman, que es de las que tienen más costes, casi son 65-70, ¿vale? Si solo llevas Bannerman, vale, si sube el precio del uranio va a subir, pero si no llega, va a sufrir también, en mi opinión, ¿no? Entonces, mi juego de cartera es tener diferentes rangos de costes para ir, bueno, pues dependiendo cómo vaya la ola, pues captar reduciendo el riesgo, la cantidad de upside. Te preguntan por Denison Mines. Bueno, Denison Mines es un proyecto muy bueno, muy bueno. Tienen seguro que la gente conoce al grupo Lundin, ¿no? Los Lundin de IPCO y demás. Sí, Lundin, porque bueno, es un grupo muy famoso, ¿no? Sí. Y tienen a Lundin en el accionariado, ¿vale? Entonces, el depósito de... Me gusta Quiero eso. recordar ahora es Phoenix Depósito. Pues es muy bueno. De hecho, yo creo que NextGen ahora la tienen como una vaca lechera para el management, porque saben que NextGen tiene el mejor depósito, que creo que son $9 de coste de extracción. Es que es una joya. Pero claro, como es un activo tan bueno, el management se pega unas compensaciones de espectaculares, ¿sabes? A mí me parecen abusivas para el accionariado. Pero claro, como el proyecto es tan bueno, la gente lo Eso quiere. lo he escuchado, sí. Y entonces, Denison Mines, yo de hecho creo que entrará en producción antes que NextGen. Porque yo creo que NextGen lo utilizarán de vaca lechera, ¿sabes? Porque, bueno, las minas tampoco son fáciles de montar. Y Denison Mines, yo creo que, si quiero recordar, sí, tiene el proyecto de hacer ISR. No sé si la gente, bueno, seguro que la gente que sabe que hay dos tipos de minería en uranio, mina convencional o cavan unos pozos, ¿vale? Y ahí lanzan una disolución, ¿vale? Que a veces puede ser ácida o de pH básico, ¿no? Y lanzan esa disolución que va disolviendo el depósito de uranio y luego lo extraen, como si fuera petróleo, ¿vale? Y eso acorta el ciclo del uranio. Eso es muy interesante porque reduce mucho los costes. Aunque suene un poco ambiental meter ácido dentro de la Tierra, de hecho es más amigable con el medio ambiente ese estilo de minería que hacer de una mina. Entonces, Denison Mines no se ha probado hacer en depósitos de arenita, en ese tipo de geología de Athabasca, en el Valle de Athabasca, no se ha probado hacer minería ISR. Entonces, Denison lo está probando. Entonces, bueno, puede ser. Yo la llevo Denison Mines, la verdad. Pues mira, yo llevo prácticamente todas las que estás comentando, menos Deep Yellow. Fíjate que nunca he visto el momento y me estoy dando cuenta que error. Pero bueno, intentaré reconducirlo. Lo mismo esta noche que ha caído todo, lo mismo Australia nos sigue y nos da una oportunidad. Oye, pues, Rodrigo, yo ya te digo, yo por mí estoy encantadísimo, pero tampoco quiero abusar de tu amabilidad y llevamos 1 hora y 35. Estamos aquí en mitad de semana, miércoles, 11:30 de la noche y hay 51 personas. Brutal. Mira, Brutal, bueno, ¿no? Y el bueno, flujo ha sido constante. Después esto se triplica en
digamos, en diferido, ¿no? Que sabéis que lo podéis ver en Twitch y en YouTube y demás. Y bueno, que esto, si nos das la oportunidad, oye, pues, pues otro día abusaré de ti para que nos vayas contando, actualizando un poco cómo va la tesis, si se va cumpliendo. Y muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad que ha sido una masterclass, ¿eh? De verdad, No sé si una masterclass. No, te lo digo sinceramente. Además, habíamos hablado nosotros por chat y demás y no sabía ni que tenías una presentación. Vamos, me he quedado fantástico. De verdad que te lo agradezco y yo creo que lo está comentando todo el mundo por el chat, que ha sido un programón y el número de espectadores me lo refrenda, porque ya te digo, miércoles 11:30. Bueno, yo trabajo desde casa. Yo soy un señor, yo me considero un señor que invierte desde su casa. Esta es mi habitación y es mi oficina. Así que pues fantástico. yo sí ayudo a la gente a hacer pasta y os hacéis ricos con el uranio. Me invitáis a una cerveza cuando me veáis, joder. Pues ya está. Lo que tienes que hacer, Rodrigo, es prodigarte más por Twitter, que es donde te podrá seguir mucha gente que se ha quedado ya con tu matrícula de Twitter. Y bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis estado ahí también y muchas gracias, Rodrigo. Sí, si queda alguna pregunta, la respondo como pueda. Yo me veré al principio, Toquiño, que soy insider. Bueno, y si tenéis alguna pregunta, me la trasladáis a mí, yo se la hago a él y... Te pregunta Zuzmod si vives de la inversión. Sí, ahora sí. La verdad que sí. Me va muy bien, la verdad, con el puto uranio. Me va muy bien, la verdad. Bueno, gestiono mi capital privado y, bueno, pues el capital que me ha dejado mi familia. Me ha confiado en mí, ha confiado en un loco, un loco que va al 100%. La cartera familiar, pues imagínate. Bueno, a ver cómo que termina la historia. A ver en qué termina. A ver qué termina. Toquiño te pregunta por Australia Resources. ¿Australia? Resources, que es la más grande de Australia. No sé. No la conozco. Yo tampoco la conocía. No sé si a qué se refiere. Australia Resources. No la conozco. No sé si es un activo. Sí. No lo sé. Lo preguntó antes y yo es que no... No la conozco. Entonces, bueno, pues que sepáis que esto ahí tiene mucha amiga. Quien quiera invertir de verdad con mucha convicción, yo recomiendo que haga mucho trabajo. Bueno, también puedes coger y meterle la pasta y a ver si suena la flota, pero para poder sacarle todo el jugo a este sector, echarle horas. Hay que echarle horas y cogerte. Yo me cogí en su día todos los reactores del mundo, viendo la planificación, ver cuánto consumían reactor por reactor, lo metí en un Excel y luego metí toda la modelación de todas las minas, a ver qué producían. Entonces, cuando tú tienes esos datos, cuando tú haces todo ese trabajo de modelaje y ves, puedes ir al 100%. ¿Me explico? Porque es que si no, no tienes convicción. Está claro. Es que vas a ciegas. Y a pesar de hacer todo ese trabajo, el problema de este sector es que es muy oscuro. Es muy difícil conseguir datos y no se publican muchas cosas. Entonces, bueno. Oye, pues Antonio, un placer. Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. De nada. Y familia, espero que os haya gustado. Yo creo que el programa ha cumplido todas las expectativas. Llevamos mucho tiempo hablando en los directos nosotros de uranio y creo que no he podido traer mejor invitado. Así que gracias por estar aquí. Gracias de nuevo, Rodrigo. Pues nada, estamos en contacto y hablamos. Y hablamos, claro que sí. Venga, pues, venga, buenas noches a todos.